Gloria sea su nombre. Dios les bendiga, hermanos, amados hermanos. Para mí siempre es un privilegio y un reto estar hoy acá en este púlpito, sabiendo que el Señor siempre nos capacita y que Él prepara a cada uno de sus siervos para que le podamos servir. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de los que domingo y miércoles nos reunimos aquí, pero también a aquellos que hoy nos visitan por primera vez. No es casualidad que usted hoy esté aquí. El Señor lo trajo, porque el Señor cuida de cada uno de nosotros. Así seamos nosotros infieles, el Señor es fiel. En todo momento Él nos guarda, Él nos protege, Él nos bendice. Y Él quiere que todos seamos salvos, pero también depende de cada uno de nosotros, ¿ok? Depende que podamos disponer nuestros corazones para que podamos de una u otra forma agradarle al Señor. Bueno, hoy cierra la temática del mes, ¿no? La promesa del Espíritu Santo. Hoy es la última ministración, bueno, y me tocó esa responsabilidad a mí. La asumí con bastante compromiso y con bastante entrega. Espero que sea el Señor quien hable, no yo. Porque así como ustedes, yo también soy un hombre que tiene sus fallas y que tiene sus errores. Pero que hable el Señor por medio de su palabra, porque el Señor habla. Que hable a cada uno de esos corazones. ¿Okay? Que pueda hablar, que pueda golpear aquellas cosas y sacar aquellas cosas, esas ataduras que nos separan de Él. Y bueno, el título del mensaje de hoy lo he titulado El bautismo perfecto de Cristo. Y vamos a ubicarnos en el libro de Mateo. Mateo, voy a leer desde el 13 hasta el 17. Pero vamos a estar estudiando específicamente el 16 y el 17. Si nada se lo impide, nos podamos poner de pie para reverenciar la palabra de Dios. Correcto. ¿Ya la tienen? Amén, gloria a Dios. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Pero Juan lo resistía mucho, diciendo: yo necesito ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y le dejó. Entonces le dejó. Y Jesús, después que él fue bautizado, luego del agua, subió. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y Dios dijo: he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos las has dejado para que sea nuestro manual de vida, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que abras nuestro entendimiento, Señor. Que abras, Señor, nuestro entendimiento y sobre todo nuestro corazón, Señor. Padre, para que esta palabra pueda quedar escrita en nuestros corazones, Señor. Y que podamos salir de aquí no como entramos, sino fortalecidos por medio de tu palabra. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Sé tú bendiciéndonos en todo momento, Señor. Y que sea tu Santo Espíritu guiando toda la enseñanza de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Siempre agradecidos con Dios, ¿no? Gloria a Dios. Si le va a aplaudir al Señor, hágalo con fuerza. A su nombre sea la gloria. Siempre damos gracias a Dios, ¿no? Y también le doy la gracia a los pastores principales de esta iglesia por la oportunidad que siempre nos dan de poder predicar la palabra, ¿okay? Que es algo que nos llena y que nos llena de compromiso, pero sobre todo nos llena de esperanza, porque sabemos que la palabra no es una letra muerta, la palabra es viva y eficaz, y dice la misma escritura que es más cortante que espada de doble filo. Entonces, pueda estar seguro que la palabra que el día de hoy el Señor va a hablar a sus corazones lo va a hacer reflexionar mucho. Se cuenta que cuando Iván el Terrible reinaba en Rusia, se dedicó tanto a sus tareas de líder que no tenía tiempo para sí, para el matrimonio o la vida social. Esta obsesión llegó a preocupar tanto a sus servidores más cercanos que le insistieron mucho en que se casara. Aceptó el consejo y envió a sus súbditos de confianza
a que le buscaran una novia entre las princesas de Europa. Le propusieron al fin a Sofía, hija del rey de Grecia. Él le solicitó formalmente la mano y se la otorgaron, con la condición de que se hiciera miembro de la iglesia ortodoxa griega, lo cual aceptó. Sin embargo, al enterarse de los requisitos, se sintió desanimado. Uno de los artículos de fe establecía que ya no podía ser un soldado profesional. Cuando Iván y 500 de sus soldados bajaron a las aguas del bautismo para ser bautizados por 500 sacerdotes, ya habían ideado un plan. Fueron sumergidos en las aguas, pero cada uno de ellos dejó el brazo fuera del agua, con la espada en la mano, y se unieron a la iglesia con sus cuerpos, pero dejaron sus intenciones, brazos, espada, sin bautizar. Reflexionemos acerca de este fragmento, ¿no? Dice, sobre nuestra vida, ¿no? Por un momento, cuando usted fue bautizado, ¿qué dejó fuera del agua sin querer entregárselo a Dios? Sus posesiones materiales, su sexualidad, sus relaciones con otros, sus vicios. El bautismo significa que reconocemos a Cristo como Señor de nuestra vida. Dele todo y entréguese al Señor. Entonces, esa es la actitud que debemos tomar. Dejar todo. No es que le vamos a entregar parte de nuestra vida al Señor. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros confiamos en el Señor, debemos entregarle todo nuestro ser. Así como nuestro Señor Jesucristo se entregó. Se despojó de su gloria y se entregó por amor a cada uno de nosotros. Esa debe ser nuestra actitud. No solamente, bueno, le voy a entregar el cuarto oscuro, no se lo voy a entregar. Solamente le voy a entregar lo bueno mío. No, entréguele todo. ¿Por qué? Porque Él se sacrificó por nosotros. A su nombre sea la gloria. El bautismo de Cristo demuestra la necesidad de depender del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos que el bautismo de Cristo destaca nuestra necesidad de depender del Espíritu Santo? Por medio de 3 elementos claves que marcaron la vida del Señor y que encontramos en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, en Mateo 3, 16 y 17. El primero de los elementos es que el bautismo de Cristo muestra su total sujeción a Dios Padre. Leemos en el versículo 16, dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Okay? O sea, se sumergió y luego salió. Ahora vamos a definir lo que es el bautismo. El bautismo se define como, según el diccionario bíblico, dice que el bautismo es sumergir en agua y volver a salir. Ahora, dejar atrás una vida de pecado, reconocer el sacrificio de Jesucristo y volver a nacer en la fe. Alabado sea su nombre. El bautismo de agua, anteriormente en el Antiguo Testamento, se utilizaba mucho para la purificación. Cada vez que un sacerdote iba a dar un mensaje, tenía que purificarse. Y el agua representa eso. Pero tenemos que tomar en cuenta también que ese bautismo, que Juan el Bautista era el precursor de eso, era temporal. Porque iba a venir otro que iba a bautizar, pero en espíritu y en verdad. En relación a la temática del mes, que es la promesa del Espíritu Santo, por supuesto, nuestro Creador, nuestro Salvador Jesucristo fue el primero, ¿verdad?, en poder derramarse, el Señor derramar su Espíritu en Él. Y de esa forma fue que Él nos da en el libro de Hechos esa promesa, ¿no? Yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo de Dios, el cual nos bautizará en fuego. ¿Okay? A su nombre sea la gloria. Santo eres tú, Señor. Sin embargo, el bautismo de Juan no era algo que se hacía recurrentemente, como si sucedía con cuando se auspiciaban las jornadas de oración los sacerdotes. Se tenía que hacer constantemente y todos los años había que sacrificar un cordero o una paloma, dependiendo del pecado de cada persona, ¿no? Pero el bautismo en aguas solamente se hace una sola vez. ¿Quiénes se han bautizado aquí? Gloria a Dios por eso. Entonces, no era algo que se hacía recurrente, sino una sola vez como expresión de arrepentimiento. La gente venía y se confesaba sus pecados, pero además Juan enseñaba que su bautismo tenía un carácter transitorio y provisional.
hasta que viniera el Señor Jesucristo. Y fíjense, acá fue el momento crucial, ¿no? Entre lo que se hacía en el Antiguo Testamento y lo que nosotros hacemos ahora, con la unción del Espíritu Santo. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Por tal motivo estamos usando, el Señor nos usa por medio de su Espíritu Santo. Pero es importante que nosotros podamos reconocer quién fue que nos salvó. Debemos reconocerlo, ¿no? No es que yo soy cristiano, pero solamente para dentro mío, más nadie lo sabe. Como diremos por ahí, soy un cristiano 007. No, hermano. Cuando usted se bautiza, usted le dice al mundo que ha dejado el mundo para entregar su vida a Cristo. ¿Ok? Y esa debe ser nuestra actitud verdadera. No es que solamente nosotros conozcamos o nosotros seamos cristianos para adentro, sino que podamos también dar frutos. ¿Ok? Porque si no damos frutos, entonces somos cristianos vacíos. Y el Señor no quiere eso. Porque por algo el Señor se entregó en una cruz para perdonarnos a cada uno de nosotros. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Como primer punto, marcó un hito al comienzo de su ministerio. En Lucas 22:23 dice que Jesús se bautizó cuando tenía aproximadamente 30 años. Dice que Él comenzó su ministerio. Debemos entonces preguntarnos por qué comenzó a los 30 años. ¿Por qué esperó hasta esa edad y no antes? Si nos vamos a lo que las costumbres judías, el sacerdote, cuando tenía un hijo, esa era la edad, como quien dice, de madurez espiritual, para que el sacerdote pudiera ungir a su hijo como sacerdote. Y fíjense, para el Señor no hay casualidades. Y la Biblia no es casualidad. La Biblia es la palabra de Dios, pero siempre tiene un propósito. Siempre tiene un propósito. Y aquí el Señor Jesús nos muestra cómo Él cumplió todo, la justicia. No fue pecador. El Señor se entregó así y cumplió toda la ley. Y por eso es que Él hoy está sentado a la diestra del Padre. Y ha de venir a juzgar a cada uno de nosotros. ¿Ok? Bien sea por lo bueno o bien sea por lo malo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Esto lo podemos ver en el libro de Números, ¿no? Números 4, del 2 al 3, el 22 al 23. La Biblia nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote del nuevo pacto. En Hebreos 3:1 podemos ver eso. Por tanto, debería comenzar su ministerio sacerdotal a esa edad, ya que lo estipulaba la ley judía. Cuando Jesús fue a bautizarse con Juan, fíjense que si leemos en el 15, habla de que él no quería que se bautizara, ¿no? Más bien él quería que Jesús lo bautizara. Pero el Señor le dijo, tenemos que cumplir, ¿no?, la justicia. Y de esa forma el Señor cumplió todos los pasos requeridos por la ley y por la ley judía para poder ser llamado el sumo sacerdote. Y que cuida de cada uno de nosotros. Y que es el abogado de nosotros, ¿ok?, delante del Padre. A su nombre sea toda la gloria y toda la honra. Entonces marcó un hito. ¿Por qué? Porque marcó un antes y un después. Anterior a eso tenía que hacer sacrificios en todo tiempo, ¿no? Todos los años tenía que hacer sacrificios. Pero Jesús hizo un solo sacrificio. Puso su cuerpo por nuestros pecados. Y toda la ira de Dios cayó sobre él. Toda esa cosa que el Señor sufrió fue por amor a cada uno de nosotros. Entonces debemos ser conscientes de ese sacrificio que hizo el Señor y que nos sacó de aquello para colocarnos en algo mejor. Porque Dios es un Dios bueno, un Dios que Él nos busca siempre lo mejor para nosotros. Así no lo veamos. A veces decimos, ¿por qué nos pasan estas cosas si nosotros estamos en los caminos del Señor? Bueno, porque el Señor está probando. Cuando Él dice que Él nos sella, Él nos va a purificar. ¿Con qué? Con fuego, porque Él va a ver de qué estamos hechos. Si estamos hechos de carbón o estamos hechos de un material precioso. Entonces debemos mantenernos firmes en la fe, confiando que Dios siempre va a obrar para bien, porque nos ama. Si no nos hubiese amado, no hubiese descendido de los cielos y hubiese muerto por nuestros pecados. Cristo se sometió al bautismo con el que inició su identificación pública. El Señor no era muy famoso antes de bautizarse, ¿no? O sea,
Se apareció a los 30 años y a partir de allí el Señor fue ungido por el Espíritu Santo y ahí hubieron milagros, prodigios y todas las cosas que conocemos por medio de los evangelios del Señor, ¿no? Allí se ve todas las manifestaciones y ese mismo Espíritu Santo que ungió al Señor también nos unge hoy a cada uno de nosotros. Y por eso es que debemos sentirnos fuertes, sentirnos confiados. A pesar de la adversidad, el Señor está allí, ¿okay? Está morando en nosotros, nos sella, nos cuida, nos protege. Pero debemos confiar en Él, ¿okay? Debemos estar aferrados a Él, porque fuera de Él no somos nada, ¿okay? A su nombre sea la gloria. Juan el Bautista insistió en que se bautizaran los judíos. Y el bautismo reemplazó lo que anteriormente se hacía, que era la circuncisión. En Colosenses 2:11-12 dice: en él también fuisteis circuncidado con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con él, mediante la fe en el poder que le levantó de entre los muertos. A su nombre sea la gloria. Entonces el Señor, como quien dice, hizo una página con la ley. Claro, eso no quiere decir que nosotros no vamos a cumplir la ley. Pero el único que estaba en capacidad de cumplir la ley es nuestro Señor Jesucristo. Y la ley hablamos desde el punto de vista moral, ¿okay? No es que yo voy a, no, porque yo soy cristiano y ya estamos bajo la gracia, yo voy a robar. No, hermano, yo no estoy diciendo eso. No me malinterprete. Debemos cumplir la ley moral, pero los rituales y todas esas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, el Señor pasó revista a eso y ahora somos salvos por la gracia divina del Señor. Entonces fíjense, si le va a aplaudir al Señor, hágalo fuerte. A su nombre sea la gloria. El Señor mostró disposición a identificarse con nosotros en nuestra bajeza. El Señor no tenía necesidad de bautizarse. ¿Por qué? Porque el Señor nunca pecó. ¿Okay? ¿De qué se iba a arrepentir el Señor? Si el Señor no era pecador. Pero Él lo hizo ¿para qué? Era una simbología de su muerte y su resurrección. Si leemos en Filipenses 2 del 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria y honra de Dios Padre. A su nombre sea la gloria. Santo eres tú, Señor. Entonces el Señor siempre mostró esa disposición de entregarse, de identificarse, primeramente con los judíos que iban a bautizarse con Juan, pero también con cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor no necesitaba bautizarse. Ahora nosotros sí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos cometido pecado a lo largo de nuestra vida. Entonces es una forma. Claro, con esto no digo que si yo me bautizo voy a ser salvo, porque eso no es lo que dice la Biblia. Pero es una forma de demostrarle al Señor que estamos arrepentidos de corazón y que le estamos diciendo al mundo que nos apartamos del mundo para entregar nuestra vida al Señor. Esa debe ser nuestra actitud como buenos hijos de Dios. ¿Okay? Y el primer paso es confesar a Cristo, ¿no? ¿Okay? Confesar a Cristo, eso es lo primero. Porque si no confesamos a Cristo, el único mediador entre los hombres y Dios es Jesús, Hijo. A su nombre sea la gloria. Como tercer punto, mostró la ejecución final del plan de redención, muerte sustitutiva y resurrección por justicia divina. Leemos en Romanos 6 del 3 al 5. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Gloria sea su nombre. Así como morimos al bautizarnos al mundo, el Señor también nos va a resucitar, porque Él lo ha prometido. Y el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor les prometió a sus discípulos el Espíritu Santo. Y pregunto, ¿será que no nos dejó el Espíritu Santo el Señor? Sí nos los dejó, ¿verdad? Entonces, si el Señor cumplió esa promesa, va a cumplir todas las promesas que Él nos ha dado en su palabra. Entonces, confiemos día a día, mantengámonos firmes, porque la venida del Señor es en un abrir y cerrar de ojos. Y sin santidad nadie verá a Dios. No, el Señor dice en su palabra que a los tibios Él los vomitará. Entonces, o somos fríos o somos calientes. Pero tibio, el Señor no les gusta. O sea, yo soy cristiano de lunes y martes, mamá. El miércoles soy mundano y el domingo vuelvo a ser cristiano. No, hermano, esto no es un juego, ¿ok? La vida eterna, con la vida eterna no se juega, ¿ok? Entonces mantengámonos en santidad, mantengámonos ahí firmes en la oración, mantengámonos ahí pidiéndole al Señor que derrame sobre nosotros su Espíritu Santo, para que de esa forma nos podamos sentir llenos del Espíritu Santo, así como se sintieron llenos, ¿verdad?, sus discípulos congregados allí en Pentecostés, ¿okay? Que podamos sentir ese fuego que el Señor manifestó. Es importante que como hermanos menores de Jesucristo debemos obedecer la palabra de Dios. Dice Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un mandato que dejó el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Si yo tengo 10 años en el Evangelio y no me quiero bautizar, ¿estoy siendo obediente a la palabra de Dios? No. ¿Qué falta? Bueno, decirle al mundo que yo soy de Cristo y que no pertenezco al mundo. Eso es lo que le falta, si ya confesó a Cristo en su corazón. Porque a veces nos cuesta eso. Hay muchos cristianos que yo conozco que son así, o sea, dicen ser cristianos pero no están bautizados. Si el Señor lo demandó en su palabra, debemos ser obedientes, ¿okay? Así como Jesucristo fue obediente al Padre, ¿okay? Así debemos ser nosotros. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplos claros de lo que nosotros debemos ser en Él, ¿okay? No hay medias tintas aquí, hermano. El bautismo de Cristo demuestra nuestra necesidad de depender del Espíritu Santo. Como segundo elemento tenemos el bautismo de Cristo, marcó su dependencia del Espíritu Santo para su ministerio. Y leemos en la segunda parte del versículo 16. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora, depender del Espíritu Santo implica tener los cielos abiertos, comunicación permanente con el Padre. ¿Okay? Esa comunión permanente con el Padre se perdió allá en el huerto del Edén. ¿Okay? El Señor vino otra vez a establecer esa comunicación directa con nosotros. O sea, nosotros con Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, esos cielos abiertos, usted va a tener cielos abiertos cuando usted doble rodilla. Cuando usted le diga al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí pongo mi cuerpo delante de ti. Aquí coloco todo mi ser delante de ti. Señor, no soy nada, pero tú, Señor, me has rescatado. Tú me has salvado, Señor. Tú te has sacrificado por mí. No tengo forma de pagarte el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Y el Señor dice su palabra que Él no rechaza ningún corazón quebrantado. A su nombre sea la gloria. Qué maravilloso es nuestro Dios. Sabiendo cómo somos, sabiendo que somos pecadores, que somos injustos muchas veces, Él tiene misericordia de nosotros. Él nos perdona, Él nos guarda. Él en todo momento se preocupa por nosotros. Por eso le digo a aquellos que nos visitan por primera vez, a aquellas personas que nos visitan por primera vez, sienta en la compañía del Señor en todo momento. Y si está aquí no es por casualidad, el Señor lo trajo con un propósito, para que usted pueda entregar su vida a Él. Y que cuando esté delante de su presencia, porque cada uno dice que tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo, los que nos vamos con el Señor. Entonces, qué bueno es decirle al Señor, Señor, aquí está, aquí estoy yo. No lo merezco, pero por tu gracia, tú me has permitido estar aquí. No perdamos esa oportunidad. Estamos viviendo
la dispensación de la gracia. Y eso implica que somos perdonados por el Señor, pero no abusemos de eso tampoco, porque va a llegar un momento en que eso termina, que como todas las cosas, tienen un principio y tienen un fin. Pero tenemos un Dios que dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. A su nombre sea la gloria. Ese es nuestro Dios. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A su nombre sea la gloria. El Espíritu Santo descendió sobre el Señor, lo ungió, lo preparó. ¿Por qué? Porque cuando veamos más adelante, vamos a ver que el Señor automáticamente fue traspuesto hacia el desierto para ser tentado por Satanás. Y a veces nosotros nos pasa eso. A veces salimos de aquí con esa fe en alto, pero resulta que nos encontramos con un problema en nuestra casa. Y ahí es donde empezamos a pensar, bueno, ¿y el Señor dónde estaba? Ahí es donde el Señor nos está probando. Ahí está viendo de qué material estamos hechos. Entonces no reneguemos del Señor, porque por algo el Señor nos dio el Espíritu Santo, como dice el Paracleto, el Consolador. Él es el que nos consuela, Él es el que nos convence. Él es el que nos dice, estás mal. Él es el que nos dice, por aquí no es el camino, es por acá. ¿Okay? Él es el que nos abre puertas, Él es el que nos cierra puertas. Escuchemos su dulce voz en nuestro corazón, para que de esa forma podamos tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Así como el Señor fue obediente, seamos obedientes con lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Oigámoslo y obedezcámoslo, que es lo más importante. Y que es lo que nos cuesta más a cada uno de nosotros, obedecer. ¿Okay? Pero si el Señor lo hizo, y Él es nuestro hermano mayor, ¿qué nos queda a nosotros? Tenemos que obedecer. Como segundo punto, tenemos que el Espíritu Santo se deja ver. Dice ahí que se deja ver en forma de paloma. ¿Okay? Ahora, fíjense, el logo de nuestra iglesia es una palomita, ¿verdad? Entonces esa palomita tiene una simbología. ¿Okay? Esa palomita no está ahí como quien dice pintada. No, esa palomita hay una representación, hay una simbología. Y una de las simbologías es que representa la mansedumbre. ¿La mansedumbre de quién? De nuestro Salvador. Si se posó sobre el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, así como la palomita era sacrificada cada vez por los pecados de las personas, el Señor también iba a ser sacrificado para perdonarnos a nosotros. ¿Okay? Al que no cometió pecado, por el pecado de nosotros, fue crucificado en la cruz. Pero también dice, dentro de la simbología, dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma. Las palomas también tienen en su lado izquierdo y en su lado derecho 9 plumas principales. Y tienen 5 plumas principales en su cola, que le dan la dirección y el sentido. Y si nos vamos a la escritura, en primera de Corintios 12, del 8 al 10, habla de que el Señor dejó unos dones según el Padre. Dice acá, don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, don de sanidad, don de milagros, don de profecía, discernimiento de espíritu, don de lenguas e interpretación de lenguas. Esos fueron los dones dados por el Padre. Tenemos por el otro lado los dones dados por el Espíritu Santo. Y ahí habla del fruto. El fruto sería el amor, la paz, la paciencia, la benignidad. Ya todos sabemos cuáles son los dones del Espíritu Santo, ¿no? Porque durante todo este mes hemos hablado de los dones y de las promesas del Espíritu Santo. Pero también el Señor Jesucristo dejó establecidos 5 ministerios. En Efesios 4, 11, 12 habla de que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, ¿para qué dejó el Señor esto establecido? Para que el funcionamiento de su iglesia, para que se manifestara el Espíritu Santo en su iglesia. ¿Okay? ¿Guiado por quién? Bueno, por esos líderes, ¿no? Por los pastores, por los maestros, por los profetas. ¿Okay? Bueno, y aquí yo no voy a discutir si todavía hay profetas, si todavía hay apóstoles, ¿no? Porque ahí entramos ya en discusiones, ¿no? Que si hay apóstoles, que bueno, no importa, pero el Señor los estableció. Y en algún momento fueron importantes, porque si no, no hubiesen estado en la Biblia. Amados hermanos, todo lo que está en la Biblia es importante, porque si no, el Señor no se hubiese tomado el tiempo de escribirla, y ni de usar personas
inspiradas por el Espíritu Santo para que escribieran la Biblia. Entonces, si aparecen allí es porque son importantes y porque algo nos van a dejar a nosotros. ¿Okay? Entonces, allí esa dirección de Dios, ese sentido que cada uno de los pastores, y especialmente nuestro pastor principal, Pastor Ender, ¿verdad? Que nos guía, es nuestro Padre espiritual aquí en la tierra, ¿no? Porque tenemos un Padre celestial, pero también tenemos un Padre espiritual acá. Para eso el Señor dejó establecido esos ministerios, para que la congregación no esté a la deriva, sino que sea guiada por el Espíritu Santo. Gloria sea su nombre. El Espíritu Santo le ungió con su poder para ejecutar como hijo de hombre el plan de redención, acción trinitaria como respaldo, dándole la investidura de poder. O sea, se derramó el Espíritu Santo sobre el Señor, la investidura de poder. Ahora, aquí en este pasaje que acabamos de leer, vemos la acción trinitaria, ¿no? Hay muchas doctrinas falsas por allí que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. ¿Okay? No, hermanos, si nos vamos a la Biblia, dice que es una persona que tiene sentimientos, que se contricta, que se apaga en nosotros, ¿okay? Nos sella. O sea, dice, somos propiedad del Señor cuando lo recibimos. Pero a medida que nosotros pecamos, el Señor, como quien dice, esa llama se va apagando. Entonces aquí podemos ver la acción trinitaria de Dios. Desde los cielos el Señor habló, dijo, este es mi Hijo amado. Se abrieron los cielos. Descendió la paloma, el Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo orando. Entonces, ¿cuántas personas tenemos allí? Tenemos 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en acción, trabajando en conjunto. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder cumplir ese plan de redención que Dios había establecido desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. ¿Ok? Porque la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, nos habla del Señor Jesucristo. Y cómo Dios iba a rescatarnos de ese pecado que Adán y Eva cometieron, pero que por la sangre del Cordero hemos sido perdonados. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria sea a su nombre. Apláudale que Él vive. Él reina por los siglos de los siglos. Alabado sea tu nombre, Señor. Leemos en Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Okay? Aquí está hablando el Señor a sus discípulos. Le está diciendo, van a ser investidos. ¿Okay? Como le dice hoy a la iglesia, vas a ser investido. Vas a ser investido cuando confieses al Señor, cuando te arrepientas. Vas a tener la unción del Espíritu Santo para reprender cualquier obra del enemigo, para poner las manos y que los enfermos se sanen. ¿Okay? Ese es el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y que lo que tenemos que hacer es doblar rodillas. ¿Okay? Así como estaban todos los hermanos unánimes, unidos en oración, y ahí se manifestó el Espíritu Santo. Pero se manifestó en lenguas, pues, diferente a como se manifestó con el Hijo, ¿no? En forma de paloma. Vemos las diferencias, ¿no? Y cómo el Señor obra. Pero siempre el Señor obra para el beneficio de su pueblo, de sus hijos. ¿Okay? Porque todo lo que hizo el Señor fue para salvarnos a nosotros. ¿Okay? Cuando el Señor allá le dijo a Noé que iba a enviar un diluvio, toda la gente se rió de él. Si no tenía muchos años que no llovía. Pero el Señor hizo le envió a hacer a Noé un arca, ¿no? Pero hay un detalle muy importante allí. Cuando él hizo el arca, no colocó ningún timón. Ahora, ¿por qué creen ustedes que no colocó ningún timón? Porque quien iba a dirigir todo era Él. Y así debemos dejarnos nosotros guiar por Él. Así debemos dejar que Él sea quien rija nuestra vida. Cuando nosotros podamos hacer eso, cuando nosotros podamos obedecer eso, vamos a ver la investidura de poder de la que hablamos acá. ¿Okay? A su nombre sea la gloria. Santo eres tú, Señor. Gracias, Señor. El Espíritu Santo, fíjense, el Espíritu Santo tiene cuidado aún de los que no han llegado a los caminos del Señor.
Porque dice aquí que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Señor va también detrás de esa persona. A veces cuando evangelizamos pensamos que es con nuestra fuerza. No, es con las fuerzas de Dios. Esa persona va a llegar a los pies de Cristo cuando nosotros, ¿verdad?, nos doblemos rodillas por esa persona. Y el Espíritu Santo le va a colocar en su corazón que él necesita arrepentirse. ¿Okay? Entonces, si vamos a evangelizar a alguien, si le vamos a hablar de Cristo a alguien, que sea con las fuerzas del Señor. Y nuestra tarea es orar. Orar sin cesar. ¿Okay? Para que veamos el resultado, para que veamos esa investidura de poder. ¿Okay? Alabado sea el nombre del Señor. Nos sella, nos santifica y purifica. Como materiales preciosos nos pasa por fuego. Nos guía hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Para qué el Señor dejó el Espíritu Santo? Para que sea nuestra guía. ¿Okay? Porque solos nosotros no podemos. ¿Okay? En un mundo perdido, en un mundo en el cual a lo bueno lo llaman mal, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Para eso nosotros tenemos el Espíritu Santo. Él sí sabe qué es lo bueno para nosotros y qué es lo malo para nosotros. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo y veremos la gloria de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Gloria a Dios. El bautismo de Cristo demuestra nuestra necesidad de depender del Espíritu Santo. El tercer elemento, el bautismo de Cristo demostró contentamiento del Padre ante el sometimiento del Hijo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre se hizo oír. En la tradición judía también el Padre declaraba a los 30 años que su hijo varón llegaba a los 30 años, decía que era independiente, ¿no? Y dice en las costumbres judías que él tenía que salir a una plaza y declarar: este es mi hijo, y todos los asuntos que tengan que ver conmigo, manifiéstenselo a mi hijo porque ya alcanzó los 30 años de edad. Fíjense cómo todo cuadra, ¿no? Todo cuadra. ¿Por qué a los 30 años y no a los 15 o no a los 20? Es porque esas eran las costumbres del pueblo judío. Y fíjense lo que dice acá. El padre judío llevaba a sus hijos a la plaza de la ciudad cuando alcanzaba la condición de hombre y anunciaba que su hijo ahora tenía la autoridad para dirigir todos sus negocios. Cualquier asunto relacionado con él debía ser tratado con su hijo. Entonces proclamaba a toda la ciudad: este es mi hijo amado, en quien me complazco plenamente. Esto es precisamente lo que vemos en el versículo 17 de Mateo. Y se entregó toda potestad. Fíjate lo que dice Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre le entregó al Hijo, ¿okay?, el poder, la autoridad. ¿Para qué? Para que Él la rigiera. Por eso es que dice en Juan 14, 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Porque la autoridad y el poder la tiene Jesús, y por medio de Él es que nosotros podemos llegar al Padre. Gloria sea su nombre. A tu nombre sea la gloria, Señor. Ratificó su condición de hijo amado, cuestionado y puesto en duda por Satanás. Si leemos en Mateo 4:4, dice: y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Fíjese, lo llamó hijo de Dios, no lo llamó hijo amado. Ahí es importante cuando nosotros nos identificamos. Nosotros como hijos de Dios debemos identificarnos. ¿Okay? Satanás lo quiso convencer llamándolo hijo de Dios y no lo llamó. Dios lo llamó hijo amado. ¿Qué quiere decir eso? Que es más que un hijo. Es un hijo que se complace Dios en recibirlo. O sea, se complació el Señor en ese momento. Y así debe ser el Señor. Que el Señor diga de nosotros: tú eres mi hijo amado. No solamente que nos diga hijo, sino hijo amado. ¿Okay? Ahí Él muestra su complacencia. Ahí Él muestra ese amor hacia cada uno de nosotros. ¿Okay? Gloria sea su nombre. También ratificó el acompañamiento de su ministerio. Leemos en Isaías 42:1, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él
mi espíritu, y Él traerá justicia a las naciones. ¿Okay? Él es el único que puede traer justicia a Venezuela. Él es el único que puede traer justicia al mundo. En un mundo injusto, Él es el único que puede traer justicia. ¿Okay? A su nombre sea la gloria, porque Él es justo. Debemos someternos a la voluntad de Dios para que de esa forma le podamos agradar. ¿Okay? Si no nos sometemos a la voluntad de Dios, no vamos a ser hijos amados. ¿Okay? Él quiere que nosotros seamos hijos amados. Pero para que podamos ser amados, debemos ser obedientes. Así como Cristo fue obediente en la cruz del Calvario. ¿Okay? Gloria sea su nombre. Santo eres tú, Señor. Y la sumisión a Dios nos abre los cielos y contamos con el apoyo de Dios. Cuando usted se entrega a Dios, cuando a usted le gusta hacer algo, usted le gusta hacer un deporte o le gusta practicar alguna, no sé, X o Y cosa, nosotros nos damos el todo por el todo. ¿Okay? Nos dedicamos. Bueno, dedíquese usted así al Señor. Sírvale al Señor así y verá los cielos abiertos. Y el Señor diciéndole a usted, usted es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Qué maravilloso es poder estar cuando estemos en la presencia de Dios y el Señor nos diga, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. A su nombre sea la gloria. Para concluir, podemos decir que el bautismo en agua demuestra la sujeción de Jesús, hombre, al Padre. Jesucristo comenzó su ministerio con la unción del Espíritu Santo y el Padre aprobó con alegría la sumisión del Hijo. A su nombre sea la gloria. Aquí podemos ver todas las cosas que podemos nosotros lograr cuando nos sometemos a la voluntad de Dios.